Hay hasta frases que pueden definir a todas las nacionalidades que han venido a México. Soy Lorenzo Meyer y me dedico básicamente a la investigación en dos áreas: la investigación política y con un enfoque histórico. Y esa investigación política se centra sobre todo en el país en el que vivo, en México. No es mi investigación más allá de nosotros y del pasado reciente y el presente. Una ciudad de las dimensiones de la Ciudad de México dentro de un país con una economía que, bien o mal, está en el lugar 11 del mundo, pues ya por ese solo hecho es internacional. Y además en este inicio del siglo XXI estamos ya metidos en una nueva etapa de la globalización. Quizá la globalización empezó para México pues justo en el siglo XVI, cuando vino el encuentro no muy afortunado con Europa, y desde entonces estamos en un mundo muy global. Pero ahora es un salto cualitativo. Así que, a querer que no, la vida misma de esta ciudad la obliga a ser muy internacional. Hoy, realmente es difícil pensar en un habitante de esta ciudad que no esté conectado de alguna u otra manera con el entorno internacional que nos rodea. Vía internet, si uno quiere ver un periódico ruso en la Ciudad de México, no tiene ningún problema. Así que no hay realmente barreras ahora para alguien que en la Ciudad de México quiera y se interese en el mundo externo, más allá de nuestras fronteras, quiera conocer qué hay y también, a querer que no, recibir su influencia. La agenda es enorme, pero así de una manera rápida, yo diría que quizá uno de los temas centrales, no estoy proponiendo que sea el central, pero por lo menos uno de los temas centrales es el del transporte. El ciudadano, el capitalino, si se compara con el parisino, con el neoyorquino, con el washingtoniano, la dificultad que tiene para trasladarse de una parte de esta ciudad a otra es monumental. La mejor política internacional de la Ciudad de México es una estupenda política interna. Pero dicho esto, lo que la Ciudad de México puede y debe hacer con urgencia es la comparación. Buscar en otras partes el mismo problema y, bueno, exactamente igual no puede ser, pero en condiciones más o menos similares, y ver cómo se ha resuelto. Buscar los casos exitosos. Para situaciones de fracaso tenemos con la nuestra más que suficiente. Pero, por ejemplo, en el tema del transporte, bueno, sabemos que esto del Metrobús que se puso aquí en la Ciudad de México viene antes de Colombia, donde está el Transmilenio, y ese de Colombia se inspiró en una ciudad brasileña, y he allí un ejemplo muy interesante de surgimiento de ideas en otras partes que pueden ser muy interesantes para nosotros. Es un reto cotidiano. Una metrópoli como esta, con la densidad demográfica, pues es única en la historia. Es decir, estamos metidos en solucionar problemas que nunca se habían presentado antes. El pasado nos puede dar guías, pero solamente unas cuantas. Entonces hay más posibilidades en la comparación.
En comparación con ciudades exitosas, no necesariamente las más ricas, aunque coinciden, pero también experimentos exitosos en ciudades que pueden ser de nuestra, muy similares a nosotros, de nuestra propia cultura y el tipo de economía y de ingresos pues, del mundo subdesarrollado. En todo esto, la relación sistemática, inteligente de la Ciudad de México con otras ciudades para generar ideas. A veces es muy útil ir y sin una agenda previa van saliendo las ideas cuando uno se encuentra en un entorno diferente. Pero creo que es más útil, más económico y más rápido si hacemos primero la agenda. Y con la agenda nuestra, nuestros problemas en la mano, entonces ir viendo en el resto del mundo qué regiones pueden ser interesantes. El plan estratégico sería buenísimo, pero tenemos una historia nosotros. Hemos hecho muchos planes y han quedado en la nada. Una buena parte de nuestros planes son ejercicios de escritorio que sirven en cierto sentido para el discurso político y que no llevan a ningún lado. Detrás de un plan, no se necesita un plan muy elaborado, se necesita voluntad política, compromiso y algo muy difícil en México. Bueno, en cualquier parte, pero aquí entre nosotros más. Honestidad. La concentración, por ejemplo, de instituciones de educación superior, de investigación, la cantidad de núcleos que tienen actividades culturales, artísticas. No es que seamos los mejores, pero por razones históricas sí se concentraron aquí una cantidad enorme de talento, enorme. Y si uno piensa en cuál es la fortaleza principal de México como sociedad, como Estado-nación, insisto, las debilidades son obvias, son muchas, pero la fortaleza puede estar en el ámbito cultural, en la que se hizo posible la creación de una cierta cultura mexicana por la vía de manifestaciones desde el arte refinado hasta las formas de alimentación y de convivencia. Pues la Ciudad de México es uno de los centros de la cultura mexicana y esa cultura es una de las fuerzas que nos mantiene, a pesar de todo, como una estructura política viable. Soy Lorenzo Meyer y esto es Diálogos para una Ciudad Global.